Son las 7:20. Quiero saludar al señor director de Prosperidad Social, el Departamento de Prosperidad Social, don Gustavo Bolívar. Pero además de Prosperidad Social, pues Gustavo Bolívar ha sido una figura muy importante en el actual gobierno, apoyo incondicional, donde le ha pedido el presidente, y en estos momentos de tanta confusión y tanto problema, pues es conveniente hablar con él y entender cuál es el plan B en este momento, después de que el presidente de la República pues hizo una confesión tan dura, tan dramática, de que el gobierno pues ha fallado, ha incumplido, pero además hizo pública su queja de cercanos colaboradores, como son sus ministros. Hay varias renuncias y todo esto lo origina la decisión que toma el presidente de entregarle el puesto más importante del gobierno al ex embajador Armando Benedetti. Don Gustavo Bolívar, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a los oyentes y a ustedes. Pues usted es como el bombero en estos casos. Le gusta ayudar a calmar el fuego. Pero ¿usted cree que una vez que el presidente se la juega toda con Armando Benedetti, hay cómo recuperar la unidad del equipo? ¿O lo que hay que hacer es que Armando Benedetti nombre nuevo equipo y punto? Bueno, Julio, mira, yo había mantenido un silencio el día de ayer como reflexionando sobre estas cosas y creo conocer un poco a Gustavo Petro y por qué esa defensa de Armando Benedetti. Y yo llego a una conclusión, y en primer lugar es que Gustavo Petro es un humanista, y Gustavo Petro nos habló allá en ese Consejo de Ministros de las dobles o las segundas oportunidades. Y entiende uno que Gustavo Petro tuvo una segunda oportunidad. Él fue, pues esto no es un secreto, fue guerrillero, y su segunda oportunidad fue convertirse en presidente de la República, haciendo una carrera brillante en el Congreso de la República. Y nos recordaba él en el Consejo de Ministros que cuando hacía los debates contra el paramilitarismo, una persona de otro partido distinta a las personas del partido propio, que en ese momento era el Polo Democrático, lo empezó a apoyar, y ese era Armando Benedetti. O sea, yo en este momento, sin entrar a juzgar a Armando Benedetti, a quien he criticado desde su ingreso al pacto histórico hace por allá unos 4 años, pues tampoco somos jueces para juzgarlo. Entiendo que por ahí es donde va la cosa, porque a pesar de lo que dicen, Gustavo Petro también es una persona leal, así como muchos hemos sido leales con él también es leal con sus amigos. A mí en determinados momentos, cuando estaba bajo ataque por haberle comprado los cascos y las gafas a los jóvenes para que no le sacaran los ojos, y estuve obviamente en un ojo del huracán terrible, él también me defendió. Entonces yo pienso que es simplemente eso, pues hablan de chantajes, de que por qué se la juega por estas personas, y yo no encuentro otra razón distinta a esa. Pero quería hacer una aclaración, que en esto sí quiero contradecir al presidente, y es que esas 190 y tantas obras de las que él habló no son las obras de gobierno totalmente, es una partecita pequeña. Él está hablando de los consejos, se llamaban gobiernos con el pueblo, que se hicieron en diferentes municipios, y obviamente no se han cumplido todos, no estamos en tiempo de cumplirlos, porque cuando él va hablando en estos consejos, pues uno tiene que sacar una calculadora para ver cuánto costó ese discurso. Y digamos, decir, aquí falta un aeropuerto, aquí falta tal cosa, pues es sencillo, pero uno va y empezamos a correr, porque aquí tengo que sacar la cara por el gabinete. Yo, ahí en unos grupos tan grandes, pues hay personas que nos queremos, otras que no, otras que tal. Pero yo tengo que decir, por encima de eso, todos, mira, yo no encuentro un solo vago dentro del Congreso. Nos encontramos los sábados, los domingos, con ojeras, todos trasnochados, corriendo de un lado para otro para cambiar y lo estamos logrando. Entonces al presidente le pasaron una lista que además yo creo que está desactualizada, porque no son tantas las que faltan, sí faltan, pero bueno, hacer un aeropuerto, hacer obras grandes, no son en 6 meses, estos consejos de ministros fueron el año pasado. Sin embargo, gran parte de esas obras, por ejemplo, los consejos de ministros que se hicieron en Cauca, yo no estaba ahí en el gobierno, pero recibí ese mandato. Mire, el presidente
hizo estos compromisos en tales sitios. Yo, por ejemplo, los empecé a cumplir y la contratación de esos compromisos la pude hacer hasta diciembre y antes no teníamos la caja. Ustedes saben, tampoco es secreto que tuvimos unas dificultades económicas bastante fuertes fiscales el año pasado. Yo solo en Prosperidad Social, solo una entidad, dejé contratadas 217 obras en diciembre. Perdón, hasta diciembre, porque no las contraté en diciembre. Los PAS, que son 150, que se empezaron a construir ayer, porque hay que decirle, presidente, pues que un proceso de estos se implica una cantidad de procesos. Primero, una convocatoria para conseguir los lotes. Yo tuve que conseguir 150 lotes en toda Colombia y los conseguimos. Después había que ir a visitar los lotes y mirar si cumplían los requisitos de pendiente y etcétera, si tenían los documentos. Después hacer los convenios con Findeter, que fue la firma que escogimos para que hiciera a su vez las licitaciones internas. Después los convenios con los alcaldes. Toda esa estructuración en tiempo récord, quiero decirles, nos llevó entre 6 y 7 meses y hasta ayer empezamos la construcción. Había que conseguir también convocatorias para las interventorías. Todos esos son procesos muy lentos. Entonces, decirle al presidente que lo estamos cumpliendo, que lo vamos a cumplir, que todos estamos jugados para cumplir su programa de gobierno porque estamos enamorados de ese programa de gobierno, porque llega precisamente a la gente que nunca ha tenido nada, a las comunidades que siempre han estado abandonadas. Entonces, esa es mi visión de lo que pasó esa noche. Y pues decirle al presidente que estamos rodeándolo, que estamos con él hasta el final y que esto va bien, que se ponga un poco positivo. Mire, don Gustavo, yo le entiendo perfectamente su argumentación. Es respetable que usted le quiera dar el beneficio a la bondad del presidente de una segunda oportunidad. Aquí tenemos campañas de segundas oportunidades con los pospenados. Segunda oportunidad la merece cualquiera. Y si el presidente se despertó esta semana con que quería entregarle el país en una segunda oportunidad a Armando Benedetti, pues ni más faltaba. Él fue elegido con una votación muy impresionante y él es soberano en tomar la decisión que quiera. Pero lo que no se puede es poner a un país en jaque. Si el presidente tomó esa decisión, hay que ser coherentes. A los que no les gusta la decisión, como se lo manifestaron, porque ahí lo que le iban a hacer era una huelga al presidente y por eso él decidió poner las cámaras de televisión. La lista de los problemas se la hizo Armando Benedetti. A partir de ahora, y con lo que pasó en el DAPRE, todo el poder lo concentra Armando Benedetti. Al que no le guste, pues simplemente que se haga a un lado y seguimos. Pero el presidente no puede seguir en esta interinidad de desconfiar de su equipo que tiene doble agenda, de los que desconfíe, los que no están de acuerdo con Armando Benedetti, chao. Nombrar ejecutivos, han pasado por el gobierno ministros extraordinarios, será una lástima perder a unas personas que se van, que lo han hecho muy bien, pero que sus principios no les permiten sentarse con Armando Benedetti. Pero no sigamos patinando en eso, don Gustavo. Ya se tomó la decisión. ¿Cómo hacemos para resolver el tema ya? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Bueno, mire, es que aquí hubo como un error de interpretación por parte de las personas que están en el DAPRE. El DAPRE tiene 4 funciones básicas, entre otras, muchas más. El director o directora del DAPRE las tenía Laura Sarabia, que era, en primer lugar, el manejo de la casa. En segundo lugar, la casa militar, que es la seguridad de el presidente y la vicepresidenta. Ahí estamos hablando de una cantidad de gente. En tercer lugar, el Consejo de Ministros y también la agenda, bueno, entre muchas otras funciones. Entonces, lo que quería el presidente era dividir, estaban muy concentrados esos poderes, y estamos de acuerdo, pero lo manejaba una sola persona antes. Y cuando llega Jorge Rojas, el presidente lo que decide es dividir tanto poder en 2 personas. Y tal donde no le entendimos, y por eso creo que durante ese Consejo de Gobiernos, que nosotros no sabíamos que se iba a grabar, pero obviamente ya sabíamos que se estaba grabando, ahí nosotros no teníamos una disyuntiva distinta, o a quedarnos callados y aceptar la presencia de Armando Benedetti
y todos felices y no pasó nada, pero hay unas personas que tienen unas voces discordantes. Lo que hay que destacar acá es que nosotros somos un movimiento deliberante, que el presidente no es un autócrata que no permite que le hablen y que va echando a todo al que no esté de acuerdo con él, sino que nosotros somos un movimiento democrático donde las voces cuentan, y ahí apareció una voz de Francia Márquez muy valiosa, después otra de Susana Mohammad. Nosotros que estamos apoyando esa revolución del feminismo, no tuvimos, sino quisimos apoyarlas a ellas, y eso fue lo que pasó, pero de cara al país. Y yo no he encontrado en ningún medio que alguien levante una voz pequeñita y decir, oiga, valoramos que el gobierno hoy quiera estar, que sea un gobierno abierto de cara a Colombia, que las personas que nos eligieron sepan qué pasa dentro de un Consejo de Ministros. Nunca la gente sabía qué pasaba en un Consejo de Ministros, y quiero decirle que este no es el primer Consejo de Ministros donde se presentan polémicas, ha habido muchas otras, pero siempre con una persona que nos está dando línea, que está diciendo, incluso ustedes lo vieron ahí, reflexiones filosóficas sobre cada tema, porque de verdad lo quiero decir, y usted, pues para nadie es un secreto que yo soy tal vez el petrista número 1, no hay un estadista más grande que Gustavo Petro en este siglo. De repente el señor Álvaro Uribe, nunca lo escuché en un Consejo de Ministros, pero después de estos dos políticos no hay nada más grande en Colombia, y nosotros tenemos el chance, la oportunidad, el privilegio de escuchar a esas personas por horas, de que nos transmitan las cientos de libros que han leído, y el aprendizaje es muy grande, pero sin embargo, asimismo él permite que haya disensos dentro del Consejo de Ministros, y yo no he escuchado nunca que le diga a alguien, usted se va porque por lo que me dijo, o usted deje su cargo porque no estoy de acuerdo. No, siempre ha habido estos debates internos y son muy sanos para una democracia. Imagínense un presidente como los anteriores al que le aplaudan todo lo que haga. Y aquí ese no es el caso de este gobierno. Obviamente se vio un espectáculo raro porque la gente nunca lo había visto, pero si la intención del presidente, que es transmitir los próximos consejos de gobierno, que yo ya veo la gente comprando maíz y alistándose para mirar qué va a pasar, pues se van a dar cuenta que así son, y son muy enriquecedores para el país. En este caso estábamos dando una discusión por unas obras no ejecutadas, y también por la presencia de Armando Benedetti en el Consejo de Ministros, pero otras veces hemos dado discusiones muy intensas sobre todos los temas de Colombia. Cada lunes se manejan 2, 3 temas de Colombia. Últimamente se están haciendo 2, 3 consejos de ministros a la semana, sobre todo en enero, porque era cómo vamos a planear este año. Es nuestro último año, nuestra última oportunidad de ejecutar el programa de gobierno. Y si ustedes analizan las cifras, el año pasado, a pesar de que no fue un año con todo el presupuesto completo, se ejecutó más del 86-88% de todo el programa de gobierno, digamos. Entonces, tampoco es que estemos tan mal. Sí se puede estar, siempre se puede estar mejor, pero el gobierno sí avanza, y como lo dije al comienzo, ningún compañero o compañera, cáigame bien o cáigame mal, todos trabajan denodadamente por cambiar este país, Julio. Director, y teniendo en cuenta eso que usted nos menciona, de que se permiten esos disensos en medio de los consejos de ministros, ¿ustedes habían hablado previamente con la vicepresidenta, con la ministra Mohammad? ¿Habían dicho que le iban a hacer saber al presidente que no estaban de acuerdo con la llegada de Benedetti, pues, ahí al lado de él? Sí, nos reunimos. Y varias. Lo que pasa es que cuando aparece el decreto de nombrar a Benedetti, ahí nos alarmamos, porque lo que te digo, un error de interpretación. Nosotros pensamos que él venía como jefe de nosotros, y obviamente muchos no lo aceptamos. Y eso ya lo habíamos hablado con el presidente hace unos meses, cuando Benedetti llegó al país. Nosotros todo esto lo hemos manejado internamente, nunca hubiéramos querido que esto fuera público. Lo hacemos con decencia y en silencio, como debe ser, como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Y de esa vez le dijimos al presidente, tenemos esta preocupación, ¿qué papel va a ocupar Armando Benedetti dentro del gobierno? Y él nos recibió atentamente, nos dijo que él iba a estar como un asesor de él ahí dentro del gobierno, y eso nos calmó un poco. Pero cuando ya aparece el decreto de jefe de despacho, nosotros creímos que él iba a ser nuestro jefe, pero el presidente aclaró que no iba a haber un jefe de gabinete,
sino un jefe de su despacho, y él es el presidente y él fue el quien ganó, y él pone al lado suyo a quien él quiera. Nosotros no podemos decirle, es como yo en Prosperidad Social, dejar que alguien me diga, vea, su persona, su mano derecha va a ser tal. Si yo, no, pues yo soy el director, yo veré a quién escojo. Y en este caso, el presidente escogió a Armando Benedetti por las razones que él tenga. Entonces, pues, debimos haber respetado un poco más eso. Y nosotros, después de esa reunión, nos fuimos para Palacio a hablar con el presidente, y se presentó la situación de que nos dijeron, en 5 minutos entramos al aire, antes de que habláramos con él. Entonces quedamos todos perplejos, ¿qué pasó acá? Si entramos al aire, ¿por qué? Porque van a transmitir el Consejo de Ministros. Entonces, obviamente, todo el mundo a sus puestos, llegó el presidente, empezó la grabación, o sea que todo el reclamo lo hicimos en vivo. Pero yo no sé, el país debería valorar esto, no tanto criticarlo. Sí. Director, entonces, en ese orden de ideas, ¿usted no es del grupo de los que se va? ¿Usted no va a renunciar? ¿Va a seguir con el presidente? Yo ayer hablé largo con el presidente y le dije, presidente, me puedo ir hoy, en una semana, en un mes, si quiere me quedo, porque cuando él hablaba de las dobles agendas es porque él no quiere que la gente utilice los cargos para hacer campaña. No quiere que utilice los cargos para enriquecerse, no quiere que utilice los cargos para hacer negocios. Él dice, la única agenda que tiene que tener aquí un miembro del gabinete es el programa de gobierno, ejecutarlo. Y entonces, pues a mí me cae el guante porque, como se lo dije ahí en mi intervención, le dije, pues no estamos en campaña porque aquí nadie ha decidido ser candidato, pero yo le dije ayer, presidente, tome la decisión, yo le pongo a consideración mi cargo. Si quiere me voy hoy, si quiere en un mes, si quiere en 2, me quedo, no soy candidato, lo que usted quiere, y yo estoy esperando esa respuesta, no me la dio ayer. Claro, pero el presidente no solo les dijo que tenían doble agenda, sino que además les dijo sectaristas, les dijo que no lo iban a encerrar cuando ustedes hicieron esa crítica al nombramiento de Armando Benedetti. Usted fue uno de los que criticó ese nombramiento. ¿No le parece que es incoherente entonces quedarse cuando el presidente les está diciendo, ustedes son unos sectaristas, ustedes no están conmigo, y de malas, porque es que básicamente eso es lo que dijo, Armando Benedetti se queda? Entonces, ¿por qué usted no da un paso al costado si no está de acuerdo con eso? Lo del sectarismo también hay una equivocación ahí, porque nosotros ahí en el gabinete hemos aceptado muchas personas que no son de nuestro, digamos, de nuestro lugar ideológico. Por ejemplo, ahí estuvo Lizcano, hicimos muy buenas migas con Lizcano, ministro de las TIC. Ahí está el señor Cristo, que es un señor de centro, que viene del liberalismo, después pasó a otro partido, etcétera, o viene del santismo, y ha habido más, y hay todavía más ministros que no son, digamos, necesariamente de izquierda o de centro izquierda. Y nosotros nunca no hemos dicho nada. O sea que aquí no fue un problema de sectarismo, sino que hay un pasado de una persona que nos pareció que no debería estar sentado ahí con algunos de nosotros, que hemos dado una lucha muy grande en este país por cambiar las costumbres políticas. Entonces, el tema es, o nos quedamos o nos vamos, pero uno primero le consulta al presidente, porque no vamos a generar una crisis de renuncias masivas para debilitar al gobierno, que es lo que quiere la gente, que es lo que quiere la prensa, y nosotros tenemos que pensar también qué quiere el presidente. Entonces él nos dirá, se quedan o se van. En algunos casos otras personas toman su decisión a motu propio y estamos en esas discusiones. Es que esto es muy reciente. Y ayer intentamos reunirnos, no pudimos, y tal vez nos reunamos hoy, no sé. Sí, pero don Gustavo, es que yo le entiendo su lealtad, y eso no es nuevo en usted. Yo le entiendo su lealtad, pero yo también advierto de su molestia. Pero entienda para el país el mensaje. Las dos personas más importantes del presidente de la República, el nuevo que llegó del DAPRE aguantó 6 días lo que vio, 6 días, y se fue. Y ese es de la entraña del presidente. Es su hombre desde la época de la alcaldía en los días más tormentosos. 6 días aguantó el señor. Otro señor le dijo en su cara al presidente de las relaciones del nuevo jefe de despacho con el zar del narcotráfico que va a ser extraditado a Portugal. Usted le dijo mentirosa a Laura Sarabia cuando ella hizo una referencia a que no había presencia de sus funcionarios, que usted demostró sí había presencia. ¿Cómo se puede manejar un país
cuando uno ve semejante guerra interna en la que viven ustedes. Usted no la va con Laura Sarabia, no la va con Armando Benedetti, y usted es pieza clave en el gobierno. ¿Cómo serán los ministros que tampoco la van con Laura Sarabia, que tampoco la van con Benedetti? Porque Laura Sarabia sigue hablándole al oído al presidente, y el presidente la respeta mucho y le hace mucho caso, y estoy seguro que le ha hecho mucho bien. Pero hay medio gabinete que no se la soporta, y el otro medio no se soporta a Armando Benedetti. ¿Cómo sacamos el país adelante con los problemas que tenemos en medio de esa guerra interna? Bueno, mire, Hugo, Julio, al margen de los, digamos, de los problemas éticos, etcétera, o de feminismo por los que algunos nos opusimos a esos nombramientos, también entramos en angustia porque, dijimos, ya el presidente lleva prácticamente 2 años y medio atado a una agenda que no nos incluye. Muy difícil tener acceso al presidente. Si no tuviéramos un chat con el presidente, pues hubiera sido prácticamente que un gabinete sin comunicación con el presidente, pero conseguir una cita con el presidente a nosotros era muy difícil en la era de Laura Sarabia. Meses pasaban para que nos dieran una cita a los ministros y a los directores. Y entonces cuando dijimos, viene Armando a manejar la agenda, pues entramos en pánico. O sea, se fue el gobierno y lo tuvimos los 4 años prácticamente secuestrado. Entonces dijimos, eso no puede pasar, pero ahí es donde tal vez cometimos un error porque parecen, eso es lo que supimos ayer, por eso había que esperar y tomar las cosas con cabeza fría, que la agenda sí la iba a manejar Jorge Rojas. Y eso hubiera evitado una cantidad de contrariedades. Pero como te digo, el presidente es libre de armar su equipo. Y los que estamos, como dijo alguien que habló ahora, somos libres de quedarnos o no en ese equipo, pero precisamente se llama equipo porque hay de todo tipo de personas. Como él decía, el país es multicolor. A mí me eligieron personas de todas las ideologías. Yo tengo derecho a armar mi equipo y ese es el equipo que él armó. Entonces, la discusión ahora, ¿cuál es? ¿Nos vamos o nos quedamos? En mi caso, que es yo creo que un caso particular dentro del gabinete, Gustavo Petro es mi amigo. Yo diría mi hermano. Llegué a decirle lo amo. Palabras que me salieron del alma. Nosotros lo amamos, presidente, yo a usted lo amo. No, usted dijo lo amo. Es cierto que si yo no amara a ese hombre, yo no estaría aquí sacrificando lo que Julio sabe que estoy sacrificando. Que Julio también me conoce y sabe de dónde vengo y cómo es mi vida. Yo aquí ahora vivo encerrado con amenazas, amenazan a mis hijos, los boletean, es posible que haya perdido ya mi residencia de Estados Unidos. No sé, he sacrificado aquí todo, me he perdido dinero, me he perdido de todo. Es porque tengo un amor a una causa, un amor a un proyecto, un amor a esta persona. Si no, no estaríamos en esto. Hace ratísimo nos hubiéramos ido. Entonces, lo más coherente es preguntarle, amigo, ¿qué hacemos? ¿Me quedo, me voy, etcétera? No sé si es el mismo caso particular de cercanía con otros ministros, pero el mío es ese. Ya yo sí estoy en una disyuntiva bastante difícil. Por mí, no hallo la hora de regresar con mi hijo, de estar con él en la playa, de estar comiendo en un restaurante. No he podido ni volver al restaurante porque si uno va a un restaurante, entonces aparece toda esta gente recalcitrante a decirle, ¿qué hace un comunista comiendo? Como si los comunistas no comieran, o como si ser comunista fuera delito, o como si yo fuera comunista, que yo nunca he sido comunista, ni guerrillero menos. Pero esa es la hostilidad a la que nos sometimos por apostarle a un proyecto que lo único que quiere es sacar a la gente, esa gente que tenemos olvidada hace años y siglos, y en la que nunca pensaron en otros gobiernos. Y por eso estoy aquí. Sí. No, pues sumado a todo eso que usted dice, incluso el presidente le echó pullas a las narconovelas, y usted que ha sido pues libretista de muchas de ellas, pues aún así usted demuestra su lealtad y su amor, como usted mismo lo dijo. Pero la realidad es que va a seguir ahí Armando Benedetti como jefe de despacho, y lo que reclaman muchos de los que están en desacuerdo con Benedetti, con Laura Sarabia, es que no tienen acceso directo al presidente. ¿Cómo van a hacer cuando tengan que pasar por Benedetti a pedirle contacto con el presidente Petro? Yo tengo entendido que va a entrar otra persona a manejar el DAPRE, una joven,
una persona que ayer vi, hablé con ella un poco y me dijo que iba a empezar un empalme. Entonces, lo que vamos a creer, o creería yo, es que esa persona va a manejar la agenda. No sé si la vaya a manejar Armando Benedetti. Pero te digo, son definiciones que están dando hoy. Pero dentro de esa lógica que el presidente quiere de partir las funciones del DAPRE para que no se concentre tanto poder en una persona como en el pasado, va a entrar una nueva directora del DAPRE y estamos esperando a ver cuál va a ser la función, pero creería que entre esas pues... Gustavo, usted y yo nos conocemos hace muchos años. ¿Usted cree que cuánto tiempo necesita Armando Benedetti para tragarse el puesto de esa funcionaria? Es que, usted lo ha dicho, es una persona bien intencionada, tiene una muy buena hoja de vida, pero es una persona que Armando Benedetti la eclipsa exactamente en el primer día. Toda la agenda la va a manejar él, toda. Eso es lo que hay que ser conscientes, guste o no guste, esa es la realidad. Y eso lo va a enfrentar usted, no mañana, le van a presentar a mire, la doctora Angie, sí, ¿cómo te ha Gustavo Bolívar? Sí, mire, Gustavo Bolívar es muy cercano al presidente, me le colabora cuando él necesite, para que no le hagan a dar vueltas y no sé qué. Pasado mañana, usted ya no vuelve a hablar con Angie, a usted le toca hacerle la fila al doctor Benedetti. Y entonces la semana entrante estaremos en estos micrófonos diciendo usted, bueno, yo hice lo que pude, amo al presidente, es el estadista del siglo, pero qué pena, yo no puedo trabajar si tengo que hacer aduana para hablar con el presidente y volver a lo que sufrí con Laura Sarabia. Y ahora lo voy a sufrir con Armando Benedetti, así es de que yo me voy. Y listo, el DPS en crisis. Eso es lo que hay que evitar. Mire, Armando Benedetti tiene una virtud, como la tienen los políticos de carrera, y es que olvidan rápido. Yo hace poquito, después de lo que ustedes llamaron un meeting que le hicimos al presidente, que no fue un meeting, simplemente fue una cita que le pedimos para preguntarle en qué calidad venía él, y él supo por la prensa que eso se presentó y que nosotros estábamos ahí detrás de ese meeting. Se presentó un Consejo de Ministros en Catán, porque el presidente iba a salir de viaje, entonces decidimos hacerlo ahí mismo al lado del aeropuerto, y él se bajó de un carro, y sabiendo que yo el día anterior le había armado sindicato, se baja del carro y me dice, ¿entonces qué, Bolívar? Y me saludó. Entonces yo digo, bueno, yo me sorprendí porque pensé que él iba a pasar por mi lado bravo, y no, él nos saludó a todos. Entonces yo creo que lo que sigue aquí, y le pediría a mis compañeros una cita con Armando Benedetti y poner las reglas. Es decir, ¿cómo va a funcionar esto? Los que quieran quedar o los que nos queramos quedar, o si no nos echan, los que queden al final. ¿Cómo va a funcionar esto? Y esto fue lo que pasó en el pasado y no puede volver a pasar, ¿cierto? Porque es que a veces uno como funcionario alto de este gobierno necesita resolver cosas urgentes con el presidente, ¿cierto? Y el presidente, pues, si tiene un chat, lo contesta si tiene tiempo, y si no tiene tiempo, pues pueden pasar horas, a veces un día o dos, sin que lo conteste. Y entonces necesitamos acceso al presidente. Y eso se puede arreglar. Y yo sé que Armando Benedetti es un tipo inteligente y lo entiende, y en este momento, con lo que ha pasado, seguramente lo va a entender más y va a acceder a que sea así. Y no es porque queramos estar encima del presidente, la verdad no necesitamos, sino por si hay cosas de gobierno muy urgentes, decisiones que tomar muy difíciles, en las que uno necesita la voz del presidente, el consejo, la línea, claro, lo que se necesite. Entonces, sí, yo creo que lo que sigue es reunirnos con él. Sí, director Gustavo Bolívar, pero es que también queda el sinsabor de lo que hoy está mostrando Colombia al mundo. Más temprano comentamos el artículo que aparece hoy publicado en el Financial Times, en donde retoman el escándalo Benedetti Sarabia, lo llaman el Nanny Gate, y dicen que Laura Sarabia llega a ser ministra de Exteriores sin saber nada de política exterior, y a Armando Benedetti pues le recuerdan algunos de sus escándalos. Financial Times. ¿Usted no cree que ya con este último episodio del programa de televisión del Consejo de Ministros sí quedó en evidencia que el presidente de la República es rehén de Armando Benedetti y de Laura Sarabia? Porque es que no somos nosotros, ni la oposición, es la prensa internacional la que se da cuenta que algo está pasando ahí. No, pues ahí no necesitamos prensa internacional para saber que son dos personas que son casi soporte emocional del presidente. Y es
está en su derecho de designar quiénes son o de haber hecho o haber tejido unos lazos con esas personas que están más allá del entendimiento nuestro. Así como a uno le dicen, ¿usted por qué anda con tal persona? Mire que... Pero soporte, perdón, director, pero soporte emocional, los dos protagonistas de un escándalo cuando apenas estaba arrancando el gobierno, con las grabaciones de Benedetti Saravia. Cuando entró Benedetti a la campaña, que empezó a manejar esa agenda, que lo hizo bien, porque fue una persona decisiva, digamos, en conseguir este logro, porque empezó a tejer los puentes con una clase política con la que nosotros no tenemos puentes. Me pasó a mí ahorita en la alcaldía de Bogotá. Cuando era candidato me decían, hable con el concejal tal. Yo, no, es que eso es un ampón, hable con el otro. No, yo aquí no me subo con este tipo. Y seguramente si yo hubiera tenido un Armando Benedetti que teja puentes y que haga cosas que yo no soy capaz de hacer, pues seguramente hubiera sido otro resultado. Pero eso son cosas que uno dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? Pero el presidente, en el fondo, él no era que se muriera por ser presidente. Su lucha de 40 años no era quiero ser presidente, estar en el libro de los presidentes, tener una pensión de presidente, sino una reforma social y unos cambios por los que incluso tomó las armas cuando estaba pequeño. Ya se revaluó la lucha armada, aparecieron los celulares, uno ya puede hacer revoluciones con un celular y eso no son otras épocas, pero el fondo del presidente, su lucha, digamos, para catapultarse, son las reformas sociales. Por eso ha hecho lo imposible porque en el Congreso pasen esa reforma. Ya consiguió la reforma pensional y mire cómo le va a transformar la vida a 3.100.000 viejos, poniéndole plata para que director, coman al mes. Cuando antes ganaban 80.000 pesos, ahora van a ser 230.000 y antes eran 1.700.000, ahora van a ser 3.100.000. Esas son las reformas. Director, y la gente ya lo está empezando a entender. Director, vuelvo al artículo del Financial Times porque hablan del episodio que protagonizó la vicepresidenta en ese mismo encuentro, en donde ella expresó lo que expresó sobre Laura Saravia, diciéndole que a veces le tocaba recordarle que ella era la vicepresidenta. Usted nos dijo que en estos consejos de ministros se habla de todo y abiertamente. ¿La vicepresidenta ya había tocado esto en un consejo de ministros? ¿El presidente ya lo había resuelto en un consejo de ministros? ¿O esta fue la primera vez que se habló del tema? ¿El tema de Laura Saravia? Laura Saravia y la vicepresidenta Francia Márquez. Que yo recuerde, por ahí en alguna ocasión se quejó, pero no tengo bien claro el tema, pero mira, créanme que todos los, digamos, incomodidades o disgustos que tenemos en el gobierno siempre los manifestamos y se solucionan o se busca solución, pero es normal. El Consejo de Ministros son más o menos 25 personas. Y es imposible que las 25 estemos aplaudiendo todo el tiempo como focas, o que estemos bravos todo el tiempo, o que estemos contentos todo el tiempo. Hay, bueno, de todo. Gente que está feliz, otros que están preocupados, otros que están bravos, pero eso son cosas que están pasando semana tras semana y es natural, somos seres humanos, tenemos angustias, tenemos preocupaciones, o estamos eufóricos porque nos salió algo bien. Yo, por ejemplo, yo antier puse la primera piedra en Soacha de 150 construcciones y yo no vi nada en la prensa. Siempre están esperando a ver dónde se resbala el gobierno, dónde comete un error para agrandarlo, para meterle la puya, pero lo que hacemos bueno no lo registran. Y yo por ayer estaba bravo y no salía en la prensa y dije yo, oiga, acabo de en 6 meses de estructurar y financiar 150 obras y nadie dijo nada. Entonces digo, no, pues si quieren circo pues y sangre, pues no salimos. Y yo por ayer estaba en esa tónica, pero bueno, ya reflexioné, yo también tengo que salir a defender un gobierno inédito, un gobierno que nunca había existido, que es el gobierno del pueblo, y bueno, aquí estoy. Pero sabe que sí, le doy la razón, por eso no quiero despedirlo sin que hablemos de las obras. Cuéntenle a los colombianos de esas 150 obras, cuánta gente se va a beneficiar, de qué presupuesto estamos hablando, a qué regiones del país vamos a llegar. Hágalo, use el tiempo aquí. Gracias, Julio, muy amable. Miren, primero que todo, dejé contratadas 217 obras. Es muy poco tiempo que llevo ahí. O sea, el temor que encontré entre los funcionarios era grandísimo. Y yo les dije, un momento, ¿cómo así que mis antecesoras no han hecho tantas obras? No, que es que la Contraloría, que es que la Procuraduría, que es que el fiscal, que es que no sé qué. Les dije, no, un momento, si nosotros no somos ladrones,
Si nosotros no vamos a robar, ¿cuál es el miedo a contratar? Vamos para adelante. Les quité toda esta telaraña, le dije, vamos a contratar porque aquí no hay ladrones. Uno tiene que tener miedo cuando va a robar. Y yo sí, me pueden esculcar hasta debajo de la cama. Nunca en mi vida me he valido de un centavo del Estado, ni lo haría. Entonces dije, vamos a hacerlo. Y empezamos. Armé equipos. Reviví, aparte de las 217 obras que ya le digo dónde van a estar localizadas, reviví los elefantes blancos que encontré. 107 elefantes blancos, obras millonarias, de miles de millones de pesos tiradas al sol y al agua, porque la corrupción del pasado en el DPS, que tiene hoy gente presa, senadores presos y un director en fuga, hacía que contrataran las obras, se robaban la plata y las dejaban tiradas. Y de esos 107 elefantes blancos, ya 40 están terminados y entregados, y tenemos como un proceso de 20 y pico que se están construyendo. Revivimos los convenios con los alcaldes, con los operadores, y hay unas que sí no vamos a poder recuperar porque ya definitivamente se pudrieron, y eso es plata de la nación. Y lo demás, al margen de eso, íbamos haciendo procesos para contratar las otras. Son 150 PAS. Un PAS es un punto de abastecimiento solidario, una plaza de mercado que tiene centro de acopio para que los campesinos lleguen a vender sus productos, que tiene cocina y comedor comunitaria, porque estos se construyeron dentro del programa Hambre Cero. Y entonces yo tenía la opción o de entregar esos 500 mil millones en mercados que duran un mes, y que la gente compre arroz y huevo, que es lo único que puede comprar con 80 mil o 100 mil pesos, o hacer una obra que le quede a la gente para siempre. Y entonces decidí eso. 520 mil millones de pesos me cuestan los 150 PAS, quedaron contratados, están financiados, y la gente que en esos pueblos donde los construimos, que son pueblos PEDET y capitales de departamento, porque descubrimos que la mayor parte de la pobreza está en las capitales de departamento, puedan ir a comerse un sancocho, un plato caliente, cuando quieran, si una vicisitud, una desgracia humana los lleva a aguantar hambre. Entonces dijimos, vamos a invertir la plata de Hambre Cero, no en mercados como hacían en el pasado, porque el mercado dura un mes, sino dejémosles obras. Bueno, eso fue uno. Las otras 67 son parte de estos compromisos que el presidente leyó. Y todas las 67 están, preferiblemente, están en Cauca, en Chocó, en Nariño, en los lugares más pobres de Colombia. A los indígenas Quillacingas y Pastos les construimos 17 placahuellas, les estamos construyendo, perdón, yo les entregué 10 mil millones de pesos a los indígenas, para que ellos mismos construyan, para que ellos mismos, nosotros hacemos las interventorías. En Cauca estamos en todo el cañón de Micay, donde tenemos una intervención militar hoy, construyendo 7 obras. Una placa huella que vamos a poner la primera piedra dentro de una semana entre el Plateado y Argelia, que es el lugar donde está hoy interviniendo el ejército. Otra placa huella en Suárez, plazas de mercado, puentes, todo eso lo dejamos contratado sin ser yo sin ser nuestra entidad exclusivamente dedicada a la infraestructura, pero como nuestra misión es superar la pobreza y las brechas de desigualdad, entonces estamos llevando las obras íntegramente, esas 67 obras, a los lugares más olvidados de Colombia. Y eso soy solo yo. Entonces, si ustedes escucharan algún día a los demás ministros, se pueden pasar horas contando todo lo que hemos hecho para transformar este país. Entonces nos pareció injusto que el presidente empezara por esa lista, pero es que él le entregaron esa lista. Y obviamente él se preocupa cuando le dicen solamente hay un cumplimiento del 40, 30%, no me acuerdo el porcentaje, pero es que lo que le dijimos al presidente es que, presidente, todas esas obras tienen unos procesos lentos, solo diseños. Por ejemplo, aquí en este país no hay acueductos. Hay 700 municipios sin acueducto que no toman agua potable. Para hacer el diseño de un acueducto puede durar 2 años o 1 año y medio. Eso no se hace de la noche a la mañana. Son obras muy complejas y el presidente ha dado la orden de que hagamos el mayor número de acueductos en este país, que es la gente que no toma agua, que tiene que ir a un río con una olla a sacar agua para el sancocho o para los demás servicios. Entonces, sí estamos trabajando, Julio, le digo, muy, digamos, denodadamente. Y lo segundo que me ha pedido el presidente, y le pido aquí que me regale un minuto más, no queremos entregar más subsidios que se van también a la basura, porque entregan para que la gente compre una comida de un día y se queda en la pobreza. Entonces me dijo, transforme las transferencias monetarias en trabajo productivo, menos en adultos y en niños.
Los demás tienen que trabajar para producir su propio ingreso. Y encuentro una estadística que el país se va a aterrar, lo que les voy a decir en este momento. En 12 años hemos entregado casi 100 billones de pesos en subsidios. En 12 años. Estoy averiguando la cuenta de 30 años, porque estos subsidios los inventaron en los gobiernos neoliberales. 100 billones de pesos. Yo le dije al presidente en ese consejo, me dice, ¿sabes lo que hubiéramos hecho con 100 billones de pesos, presidente? Hubiéramos sacado de la pobreza a todas estas personas y no las estaríamos esclavizando con un mercado casi 8 días. Mire, yo tengo dentro de mis funciones allá un programa que se llama Mejoramiento de Vivienda. He ido personalmente a casas muy lamentables, donde la gente vive en el piso, en el barro, donde se le mete el agua, donde las paredes son de cascajo. Les digo, vamos a hacerle el mejoramiento de vivienda. Usted ha salido favorecido. Dice, no me toque la casa, porque pierdo el Sisbén. Y si pierde el Sisbén, pierde el subsidio. La gente temerosa de salir de la pobreza por estar esclavizado a un subsidio de 80 o de 100 mil pesos. Me pareció tan perverso eso que dije, vamos a cambiar eso. Y eso es súper impopular. Eso es impopular. Decirle hoy a 2-3 millones de familias no van a recibir más plata, vengan para acá que les voy a prestar para que trabajen y para que emprendan. Eso es súper impopular, nos puede costar la reelección. Pero el presidente dijo, hay que hacerlo y lo hacemos. Porque contrario a lo que dice todo el mundo, esto no es un presidente populista. Si fuera un presidente populista, hace lo que hace Duque, seguir subsidiando la gasolina, seguir subsidiando a quienes tenemos carro para seguir sacrificando la inversión social. Y tampoco lo hizo. Y entonces nosotros lo que hicimos ahí fue un convenio con el Fondo Nacional de Garantías, que ya le entregué 50 mil millones de pesos para que con ese dinero cubra las garantías para los préstamos que le estamos haciendo a la gente más pobre, porque los bancos jamás le prestarán plata a un pobre. Y nosotros dijimos, entonces, ¿qué hacemos? Paguémosle al Fondo Nacional de Garantías para que dé garantías de hasta el 90% para que los bancos se animen a soltar la plata. Y ya lo estamos haciendo. Entonces, sí estamos haciendo cosas muy grandes por este país. Cuando a un pobre le prestaban plata, cuando a un pobre le decían, venga, emprenda, y aquí le vamos a estar acompañando y le vamos a dar un periodo de muerto para su crédito de 6 meses para que tengan ese periodo de gracia, cómo despegar su emprendimiento, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo, Julio. Gustavo. Entonces me duele un poco que digan que esto es un gobierno paralizado, que no estamos haciendo nada, pero le pido que cuando entrevisten funcionarios también les pregunten por lo que están haciendo y se van a sorprender de la cantidad de cosas que estamos haciendo en este gobierno. Pero Gustavo, más que contratos, si quiere, llévenos cuando empiece a construir una de esas universidades, uno de esos colegios, una de esas vías de placahuella, veredales, cuando empiecen a entregar llévenos. Mañana ponemos la primera piedra en Barranquilla del Paz de Barranquilla. Y voy a hacer pero cuando se construya, es que a veces se queda ahí como en el inicio. Es que para llegar a primera piedra, te lo digo, Juan Diego, eso es un proceso largo. Primero hay que estar financiado. Y segundo, tiene que ya tener diseño. Y tercero, ya tiene que tener inicio de obra. Y ya, todos los 150 Paz, mi compromiso, mi palabra, aquí en público, se entregan este año. Yo estoy inaugurando obras de 2015, para que sepas. Estoy inaugurando obras de 2016. Quedan 10 años en construcción, porque quedaron mal diseñados esos contratos. Nosotros sí pusimos las cláusulas claras. Y los vamos a hacer todos este año. Se acordarán bien, si al final de año no hemos entregado, por lo menos el 90%, porque puede haber algunas fallas, es porque yo estoy mintiendo. No, es que para eso son los abogados, para eso son los especialistas en contratación, y me cercioré de que todas las cláusulas penales quedaran muy claras para que estos proyectos se culminaran. Antes no lo hacían, nos importaba era el anticipo, y desde ahí para arriba no importa, y un alcalde, si perdía las elecciones, enemigo, entonces decía, ya no le meto plata, y dejaba el elefante blanco ahí para que el otro no la inaugurara. Es una inmadurez impresionante la que por eso. Entonces, los invito. Ahorita estoy en Cauca, para entregarles los diplomas a 940 mujeres que aprendieron confección y con las telas que hemos incautado de la DIANS, hoy se las estamos entregando a todos estos emprendimientos para que la gente se vuelva rica, para que produzca, para que no le pierdan el miedo a salir de la pobreza. Entonces ya no van a recibir subsidios, pero ya son modistas y ya tienen telas para trabajar. Esa es la transformación de este país. No condenar a la gente a la pobreza eterna con un subsidio, que alguien decía, pero ¿cómo así? Si ustedes, que son los progresistas, van a quitar los subsidios, porque también conceptualmente no están bien. El subsidio es neoliberal.
individualiza a la persona, la esclaviza para poder tener ellos una justificación de la desigualdad social que genera el neoliberalismo. Gustavo, pero... Y nosotros estamos diciendo pues vamos a sacarlos de la pobreza, que se vuelvan ricos. Vean, en el Huila, los pescadores empezaron con un cultivo de tilapia y chiquito en la represa de Betania, después se volvieron mediano empresarios, hoy son grandes empresarios y están ricos. Campesinos de la zona que están exportando 1.000 toneladas de tilapia incluso a los Estados Unidos. Entonces miren que sí se puede. Hay que hacer eso. Gustavo, pero yo sigo con lo que dice Juan Diego, porque eso es muy cierto. La primera piedra, este país está lleno de fotos de primeras piedras y de obras que terminan, como usted mismo acaba de decir, en elefantes blancos. Y la realidad es que en la medida que usted esté poniendo estas primeras piedras, la última piedra no la va a poder poner por cuestión de tiempo de gobierno. ¿Cómo se va a garantizar que esto no acabe, como le digo, y como dice Juan Diego, en esa colección de elefantes blancos que tiene el país? Con el modelo de contrato, Feliz. Antes le entregaban esas obras a las alcaldías. Yo la entregué a un ente nacional que es en territorio, algunas se las entregué en territorio, las 67, y otras a Findeter. Son entidades del Estado. Me cercioré con mi equipo en el estudio de mercado que no tuvieran siniestros en los últimos años. Siniestros son obras, como tú llamas, elefantes blancos, que quedaron botadas. Y Findeter no tiene ninguna en los últimos 10 años que nosotros vimos. Entonces dijimos, esta es una empresa seria, vamos a entregárselas a ellos. Y la financiación. Entonces antes el modelo, ahí en Prosperidad, que es el que tiene en la cárcel a varios senadores, iba el senador, le decía al director, lléveme una obra aquí para tal municipio porque es que ya tengo un caudal electoral y y entonces le entregaban la plata al alcalde. Y los alcaldes tienen muchas necesidades, sobre todo en los municipios de sexta categoría. A veces pueden quedarse sin para la nómina, etcétera, y pueden usar la plata para otras cosas. Nosotros se lo entregamos aquí a un ente nacional serio que no tiene siniestro en los últimos 10, 12 años y que nos va a garantizar que las obras se entregan. O sea, y la interventoría también la hicimos con ese modelo. ¿Y qué le solicitamos a Findeter? Que dividiera los 150 PAS en 18 grupos, porque si seguro se los doy a una sola empresa y 150 PAS de 1.000 metros, 1.200 metros cuadrados, es como construir un edificio de 150 pisos y en 10 meses jodido. Entonces dijimos, no, vamos a dividir esto. Entonces hay un sector en Cauca, otro en la costa, otro en Antioquia. En Antioquia hay 17 PAS. Entonces, ya con hartas empresas construyendo por todo el país, garantizamos eso. Pero te digo, es el modelo de contratación que uno le imprima al asunto. Y yo estoy garantizando hoy al país que esos 150 se entregan este año. Sí. Porque así quedó contratado, así quedó financiado. Pues ojalá, Gustavo. Pero óigame, acaba de decir usted que están poniendo en riesgo la reelección por cambiar los subsidios por créditos. ¿Un lapsus o a qué se refiere? ¿Quiere reelegirse el presidente? No, el presidente en eso ha sido muy serio desde el comienzo. El presidente es un demócrata. Yo hablo de la reelección del pacto histórico. El presidente nunca nos dijo, nunca en ningún consejo de ministros, ni insinuó siquiera, porque él dijo, a mí me eligieron por 4 años y 4 años me quedo y lo va a cumplir. Así como cumplió que no iba a expropiar a nadie y a ninguna persona ha expropiado en estos 4 años, ni ha cerrado medios, ni ha perseguido iglesias. Todas las calumnias que le inventaban en campaña, ninguna ha cumplido. Entonces quiero ver en 2026 cuáles son las mentiras de la oposición para poder ganar. ¿Nos van a volver a decir castrochavistas? Con el dólar a 4.100 y pico, con la inflación a la mitad de como nos la entregaron, con el desempleo más bajo de como nos lo entregaron. ¿Nos van a volver a decir castrochavistas para reírnos en la cara? Es imposible, no pueden, ya les acabó ese discurso. Es un gobierno serio que ha manejado la economía a pesar de las dificultades. Así que yo no sé qué se van a inventar más, porque tampoco va a haber guerrillero, va a decirle, no, es que vamos a elegir al guerrillero. O como publicó una portada, una revista, guerrillero o economista. O sea, ha sido salvaje la persecución que han hecho de este señor toda la vida. Y pues bueno, vamos a ver con qué salen ahora en 2026, qué se van a inventar, porque el mito del castrochavismo se les acabó. No hay castrochavismo en Colombia.